Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo resumen de mercado, en este caso de marzo de 2023, que he titulado Todo a la vez en todas partes. Aquellos de ustedes que sean más cinéfilos habrán reconocido el título de la última ganadora de la gala de los Oscar. La verdad es que ha sido una película que ha triunfado enormemente, llevándose varios galardones, a pesar de que a mí no me terminó de encantar. La trama es muy buena, la historia es interesante, los actores lo hacen fenomenal, pero quizás a mitad de la misma pues acaba siendo un poco repetitiva y dejó de interesarme demasiado lo que les pasara. Dicho esto, la gala de los Oscars trajo una historia de estas made in Hollywood, de triunfo y tragedia y resurrección de algunos actores que llevaban mucho tiempo desaparecidos, como es el caso de Ke Huy Quan, que es el actor secundario que ganó el Oscar al mejor actor secundario por Toda la vez en todas partes, que los de mi generación recordarán porque era el niño de Indiana Jones y también uno de los niños de los Goonies. Y se reencontró con Brendan Fraser, que es otro actor emblemático de hace pues, más de una década, 15 o 20 años, cuando protagonizó la saga de La Momia, y que ganó también el premio al mejor actor por el drama La ballena. Ambos actores han pasado pues, muchas penurias a lo largo de su vida personal y también en lo profesional vivieron el descrédito por distintas situaciones, con lo cual ha sido un final muy bonito que hayan podido resurgir y además por la puerta grande ganando sendos Oscars en esta edición. Pues bien, dicho esto, creo que lo que ha pasado en los mercados financieros en marzo supera con creces cualquier historia que hayamos podido vivir en Hollywood. La verdad es que si uno mira las cifras en conjunto del mes, pues podría pensar que ha sido un año bueno. Prácticamente todos los activos y todos los índices bursátiles han subido y además con bastante fuerza. Pero si atendemos a lo que pasó durante el mes, nos resultaría un poco increíble que ese haya sido el resultado final. No olvidemos que en marzo hemos visto dos quiebras de bancos en Estados Unidos, el Silvergate y el Silicon Valley Bank, el rescate privado de una tercera entidad, el First Republic Bank, un rescate privado que la verdad fue muy novedoso porque es de las pocas veces que no se rescata una entidad con dinero público, sino que es el mismo sector el que de manera sindicada rescata a uno de los suyos, lo cual está muy bien para no socializar pérdidas. A lo que hay que añadir pues la caída de un gigante de la banca en una de las jurisdicciones más emblemáticas como es la Suiza, como fue el caso de Credit Suisse, un esperpento negociado en fin de semana, en el que solo faltó casi televisar las negociaciones entre UBS, que fue el banco que se lo quedó, y el gobierno suizo, que más o menos le obligó a quedárselo. Y a todo esto, todos estos problemas bancarios que trajeron de nuevo los fantasmas de una posible crisis financiera similar a 2008, pues vivimos un carrusel y una montaña rusa en todos los activos financieros. La bolsa, pues ya sabemos que es volátil y que algunos índices lo son más que otros, pero lo que no llevábamos o no estábamos tan familiarizados es para la volatilidad de la renta fija. Si uno ve lo que ha hecho el bono a 10 años americano, pues es espectacular. Son unas subidas y bajadas intramés pues de proporciones bíblicas y realmente insólitas, ¿no? Pues a pesar de todo esto, la sensación que nos queda a final de mes es que aquí no ha pasado nada y que podemos irnos todos de fiestas de Pascuas con total tranquilidad, ¿no? Lo cual no dice mucho de la memoria humana, que a mí cada vez me sorprende más. No quiero volver a hablar mucho de todo lo que ha pasado con las quiebras de los bancos, porque yo creo que hemos hablado bastante a lo largo del mes de ello y ya hice un flash de mercado sobre la situación de Credit Suisse, que fue realmente insólita. Pero sí que es verdad que a raíz de lo que pasó hay mucha gente que me ha preguntado por qué se tomaron esas decisiones o por qué el gobierno suizo hizo lo que hizo con el banco, que prácticamente se lo ha regalado a UBS y además decidió
que los bonistas de los bonos de Tier 1, que es los bonos más arriesgados, pues no recibieran absolutamente nada, mientras que los accionistas sí que recibieron su parte. Es difícil saber exactamente por qué se tomó esta decisión, pero sin duda una de las claves es los problemas que todavía pueden quedar dentro de Credit Suisse. Credit Suisse es una entidad emblemática, pero en los últimos 20 años recibió más de 50 multas por distintos conceptos de lavado de capital, imperfecciones a la hora de seguir la regulación, etcétera, etcétera. Los casos más sonados ya los conocemos, pero el monto conjunto de todas estas multas fue de 11,4 billones con B de dólares, que es aproximadamente unos 570 millones de multas anuales. Aquí la primera reflexión que hago es si alguno de ustedes conocen alguna otra empresa que no sea un banco que sea capaz de sobrevivir a 20 años de multas continuadas y seguir con su existencia como si no pasara nada. Esto solo pasa en el sector bancario. Y la segunda reflexión es que ahora que comienza el proceso de fusión y que va a llevar su tiempo, pues una de las cosas que hay que hacer es auditar Credit Suisse por dentro y ver qué más tiene dentro. De hecho, en aquellas, como digo, esperpénticas negociaciones durante fin de semana. Por cierto, para aquellos que me preguntan por qué me gustan tanto las criptos, les diré que una de las razones es que cotizan 24/7 los 365 días del año, con lo cual te da oportunidad para tomar decisiones cuando sale información nueva. No crean ustedes que negociar un domingo es algo casual, se hace para que ni el accionista ni el bonista de ninguna de las entidades pueda hacer nada y no pueda reaccionar, algo que me parece aberrante y de lo que se habla muy poco. Pero como decía, en aquellas negociaciones, pues uno de los puntos era que UBS, que no quería Credit Suisse en absoluto, pero que sabía que se lo tenía que quedar, lo que no quería en ninguno de los casos era pues el departamento de banca de inversión, que es la que tiene pues todas estas perlas escondidas y todos los problemas que hemos conocido en los últimos años. Es por eso por lo que probablemente el gobierno suizo pues le diera todas esas prebendas, ¿no? Primero un precio de compra excelente, básicamente 1/3 de lo que cotizaba Credit Suisse a cierre del viernes, una línea de crédito de 100.000 millones de dólares por si necesita liquidez y perdonarle esos 17 billones de dólares en bonos, ¿no? Ahora UBS será el responsable de todo y si sale cualquier cosa en esa auditoría, pues también tendría que responder ante ello. Entonces, el gobierno, lo que busca es no cambiar un problema importante como es el Credit Suisse por un problema mucho más importante y sistémico como sería que UBS tuviera un problema. No digo con esto que me guste la decisión ni mucho menos, me parece una aberración, pero quizás llegados a ese punto no había otra solución. La pregunta del $1.000.000 es saber por qué no actuaron antes. Ya hemos visto y ya hemos comentado ese terrible track record que tenía Credit Suisse y también por qué nadie apunta al regulador con estas cosas. Se han hecho muchas bromas con la mala gestión que ha tenido Credit Suisse en los últimos años, incluso con el nombre del presidente actual, que se apellida alemán y se escribe casi como Lehman. Se han hecho muchas bromas, como digo, a ese respecto, pero parece que nadie se da cuenta que todos esos presidentes y CEOs que han pasado por ahí y que han cobrado bonus estupendos, este año no van a cobrar el bonus, pero los años anteriores sí que lo han hecho, fueron aprobados expresamente por el regulador. Tú no puedes ser presidente o CEO de Credit Suisse sin que el regulador te dé tu ok, con lo cual en su deber de supervisión desde luego han fallado estrepitosamente y parece que la famosa frase de quién vigila al vigilante se responde con nadie, porque no parecen ser responsables de sus actos. Añadido a esto, o para contextualizar un poco más lo que ha pasado en el sector financiero mundial, no solamente en Suiza, tenemos que hacer un poquito de zoom out, de mirar un poco más hacia atrás y darnos cuenta que los bancos centrales en los últimos 2 años han llevado a cabo 2 políticas contractivas muy fuertes. Por un lado, han hecho una retirada masiva de la liquidez en mercado, a pesar de que en las últimas semanas esto se haya dado un poco la vuelta para paliar al sector financiero. En su conjunto se ha reducido mucho la liquidez del sistema, al mismo tiempo que subían las tasas de interés de manera muy, muy importante y muy agresiva, tanto
en el porcentaje que han subido como en la velocidad de hacerlo. Este efecto combinado ha ido afectando a los activos de riesgos, primero a los de más riesgo y luego a los de menos riesgo. A mediados del año pasado ya vimos todos los problemas que se dieron en el mundo de las criptomonedas, de los activos digitales, y ahí asistimos pues, a los problemas que tuvieron empresas importantes como Celsius, como Three Arrows Capital o el famoso escándalo de FTX. En aquel momento se achacaba sobre todo pues, a la narrativa habitual con las criptos, de si son todo esquema Ponzi, de si es todo un fraude, etc. Y a pesar de que parte de los argumentos pueden ser ciertos, sobre todo los desmanes que se han hecho en algunas de estas compañías, no hay que olvidar que la contracción financiera también tiene su impacto. Para prueba es que meses después, a final de año, los problemas empezaron a moverse hacia activos más tradicionales, como puede ser el private equity o la deuda privada, y ahí escuchamos pues, las necesidades de liquidez de empresas tan grandes como Blackstone, Starwood o Real Estate Income Trust. No salió mucho en prensa, quizás porque era fin de año o principio del siguiente, la gente todavía estaba con el tema de las navidades, pero las cantidades y los nombres que se manejaban eran realmente importantes. Finalmente, en este año, el problema, el tsunami, la marea de contracción financiera, alcanza a la banca tradicional y en especial a aquellos nichos de negocio pues, más débiles o que tengan unas circunstancias especiales como han sido los bancos regionales en Estados Unidos. En el caso más famoso, que fue el del Silicon Valley Bank, pues su problema era que sus depositantes se concentraban en un nicho específico de negocio, como eran las startups y empresas de capital riesgo, que a su vez habían sufrido también estas dificultades para conseguir nueva financiación y no les quedó más remedio que tirar de sus depósitos para seguir con su actividad. Esta retirada de los depósitos supone que los bancos tienen que vender los bonos que tienen en su balance como respaldo de los mismos y ahí generan las pérdidas no realizadas que tienen en balance, pérdidas causadas por el aumento de las tasas de interés. Esa es un poco la situación en la que estamos. La Fed actuó muy rápido en Estados Unidos para devolver la confianza al sector, que es lo más importante. Al final las corridas bancarias se generan por pérdidas de confianza y bancos que no tienen problemas de solvencia acaban teniéndolo por esas salidas masivas de depósitos, con lo cual la actuación podemos decir que es correcta. El tema es que lo único que haces es tirar un poco la lata hacia adelante, como se suele decir. Salvas el problema de corto plazo, pero no estás solucionando el verdadero problema de fondo, que no es otro que esas enormes pérdidas no realizadas que tienen los bancos en su balance. Las cifras dependen un poco, varían un poco en función de las fuentes que se consultan, pero estarían entre los 2 trillones de dólares de los más pesimistas y los 620 billones de dólares de los más conservadores. Esta cifra de 620 es la que más se lee en prensa y en los análisis financieros y ya de por sí solo pues asusta bastante. Aquí, de nuevo, me gustaría apuntar a los reguladores o lo que llamo yo la Santísima Trinidad, ¿no? Porque tanto el gobierno como el regulador como los bancos centrales son como las tres facetas del mismo Dios, ¿no? Actúan todos de manera bastante conjunta y son, yo creo que, unos de los grandes responsables de la situación actual. La realidad es que no se ha aprendido nada de la crisis de 2008. No sé si ustedes recuerdan los famosos stress test a la banca que venían para salvarlos a todos y para dar tranquilidad. Ya prácticamente no se habla y cuando se hacen pues es que apenas tienen una línea en los análisis diarios que recibimos. Y tampoco ha funcionado mucho la nueva regulación de Basilea III, ni mucho menos la popularización de los bonos convertibles contingentes, los famosos COCOs, que tuvieron su momento de auge después del 2008 para supuestamente mejorar la salud financiera de los bancos y hacerlos más robustos. Nada de eso ha funcionado y yo creo que nada de eso ha funcionado porque el problema de fondo es la comunión o la relación de dependencia que existen entre los gobiernos y los bancos. Al final, el objetivo de los gobiernos es mantenerse en el poder y para ello saben que tienen que prometer cosas a su electorado y esas promesas se pagan con dinero.
Como no hay ningún gobierno que quiera generar superávits por cuenta corriente, la única manera de poder financiar todas esas ideas maravillosas para mejorar nuestras vidas es seguir aumentando una deuda ya de por sí pantagruélica. Y para poder aumentar la deuda necesitas a alguien que te la compre. ¿Y qué mejor cliente para comprarte esa deuda que un sector bancario que a su vez tiene que cumplir unas necesidades de liquidez impuestas por un regulador y que al hacerlo, comprando esa deuda bancaria, pues también les permite de alguna manera optimizar su cuenta de resultados porque tiene más capital disponible para poder prestar más. Es una relación o un círculo vicioso muy difícil de romper, y el problema adicional es que la banca ha crecido muchísimo en los últimos 30 años. Los activos financieros a finales o a inicios mejor de los 80 suponían algo más del 120% del PIB mundial, y en la década actual pues estamos por encima del 320% del PIB mundial. Ya no hablamos de bancos sistémicos o too big to fail, si es que el propio sector financiero es sistémico para toda la economía mundial. En cualquier caso, y por ir un poco a lo concreto y a lo actual, estas necesidades de liquidez que están teniendo toda la banca en Estados Unidos provoca que tengan que recurrir a algunas medidas no excepcionales, pero que obviamente no son habituales para conseguir esa liquidez, como puede ser el sistema de la ventana de descuento de la Fed. Este sistema le permite a los bancos recurrir a la Fed para que le dé liquidez cuando suceden estas cosas, lo cual no significa que haya un problema de solvencia. Como digo, es un mecanismo que no que sea absolutamente habitual, pero que sí que es conocido y que se suele utilizar en momentos de crisis, y lo que hace es paliar o evitar problemas mayores. El problema es que los problemas son dos. Uno, los increíbles montos con los que se ha acudido ahora a la ventana de descuento. La semana mágica de las quiebras en Estados Unidos se pidieron más de 140 billones de dólares americanos. Para que se haga una referencia, en 2008-2009 apenas se superó los 100 billones de dólares. Estamos en una situación peor que la de entonces en este sentido. Y el segundo problema es el coste. Hasta hace nada el coste promedio de los depósitos bancarios era del 0,48%, como me pasó el dato mi colega y amigo John Díaz Valdenebro, y la tasa a la que se acude a la ventana de descuentos del 4,75 de media. Esto supone un incremento del coste financiero para el sector bancario muy grande, que probablemente veamos reflejados en los próximos meses y trimestres en las cuentas de resultados. De hecho, estos días está toda la banca regional americana sacando depósitos a tasas mucho más altas, a tasas cercanas a ese 4,75, para de alguna manera atraer los depósitos que han perdido y no tener que pagar tanto en la ventana de descuento de la Fed. Con todo y con eso, como les decía, pues es sorprendente que el mes haya sido tan bueno para todos los activos. Obviamente era esperar que el oro, la plata y los bonos lo hicieran bien, al ser considerados activos refugio y que llegaran flujos de capital allí. Lo han hecho espectacularmente bien. Lo que es un poco más sorprendente es que los índices bursátiles hayan aguantado con bastante fuerza, y que el que mejor lo haya hecho haya sido el Nasdaq tecnológico. Ha subido más de un 9% en el mes y es el absoluto ganador del año, con una subida más del 20%. La narrativa o el argumento principal para sustentar la subida de tecnología es la esperanza cada vez más cimentada en que la Reserva Federal va a bajar tasas más pronto que tarde. Y obviamente pues una bajada de tasas ayuda a los activos de más riesgo, como pueden ser la tecnología. Lo que no me queda tan claro es que esta bajada de tasas vaya a ser positivo para nadie si las razones para hacerlo es paliar una potencial crisis bancaria o mejorar la situación en una recesión económica. No parece ninguno de los dos los mejores entornos para los activos de riesgo, pero vivimos en un mundo un tanto disfuncional y absolutamente enfocados a lo que haga la Fed. Tanto es así que el viraje y las expectativas del mercado sobre lo que va a hacer la Fed ha sido espectacular en el mes de marzo. Empezamos el mes
con que el mercado esperaba más subidas a lo largo del año hasta llegar a una tasa final de en torno al 5,6-5,8%. Y a final del mes de marzo las expectativas han cambiado totalmente, de modo que solo se espera una subida adicional en mayo y hasta 3 bajadas de aquí a final de año. Algo pues, que a mí se me antoja difícil de entender y de comprender, ¿no? Es cierto que la inflación ha bajado, los datos de inflación de este mes han sido muy buenos, tanto de los precios del consumidor como los precios manufactureros o el índice predilecto de la Fed, que es el deflector del PIB. Los tres han salido bien y eso da un poquito de alas a esta narrativa, pero también es verdad que los niveles de inflación se siguen manteniendo en los niveles del 6% en Estados Unidos y sobre el 9% en Europa, cuando las tasas oficiales están en Estados Unidos en el 4,75-5%, están por debajo de los niveles de inflación. No me cuadra mucho esta alegría que tiene el mercado, ¿no? No voy a insistir en lo que he comentado en los meses anteriores, que esta bajada sostenida, continua y continuada de la inflación, pues es complicado que se dé en la manera en lo que está esperando el mercado. Y yo no descartaría que hubiera más sustos en lo que queda del año. Con todo y con eso, lo que creo es que el verdadero soporte de los mercados de renta variable no está siendo tanto esto, que también, sino más la resistencia y la fortaleza de los resultados empresariales. Ya he comentado también anteriormente que los resultados empresariales, las temporadas de resultados están siendo buenas, no se puede decir que hayan sido buenas, pero lo que llama poderosamente la atención es el optimismo del consenso del mercado, que espera que los resultados en 2023 en su conjunto sean crecientes trimestre a trimestre y superiores en el conjunto del año al 2022. Con una recesión en ciernes y con todos los problemas de fondo que todavía persisten, se me hace muy complicado que esto vaya a suceder. En abril no tenemos decisión de la Fed, con lo cual todas las miradas van a estar de nuevo, obviamente, en los datos de inflación y sobre todo en la temporada de resultados que comienza ahora. Habrá que prestar especial atención a cómo publican los bancos y sobre todo la guía que vayan a dar en el conjunto del año para ver el efecto que pueda tener este aumento del coste financiero en sus números. Y para finalizar el resumen del mes, pues saben que me gusta dar siempre una nota positiva, que siempre las hay, y comentar que sigue habiendo nichos bastante interesantes dentro de la renta variable para mantener en carteras o incluso para aumentar posición en momentos de debilidad. He criticado que haya subido tanto la tecnología por la expectativa de bajada de tasas, pero eso no significa que a mí no me guste el sector. De hecho, yo creo que es mi sector favorito y en el que tengo más expectativas puestas en el siguiente ciclo económico por muchas razones, pero creo que hay que ser selectivo con los subsectores, no es lo mismo las grandes tecnológicas que las pequeñas o que las que se dedican a temas disruptivos o las que son más conservadoras. Y dos, creo que la decisión de inversión siempre tiene que basarse en la fortaleza y visibilidad de lo que estamos comprando y no en lo que vaya a hacer la Fed. Eso es pan para hoy o hambre para mañana. En este sentido, hay subsectores tecnológicos como los semiconductores, la inteligencia artificial o la compañía de software que tiene unas perspectivas realmente buenas. De hecho, estas últimas, las compañías de software, fueron también las últimas en publicar. Se han conocido algunos números incluso en este mismo mes de marzo y la verdad es que han sido excelentes porque han aunado aumento de ingresos con reducción de costes. Ya saben que está todo el sector pues reduciendo sus plantillas, de alguna manera optimizándolas, y esa conjunción pues mejora muchísimo los márgenes y es importante tener márgenes crecientes en entornos de incertidumbre como el actual. Entonces, no porque crea que todavía queda un poco de problemática o de sustos en el mercado, significa que haya que venderlo todo o que haya que estar totalmente ciego a las oportunidades que se dan en el mercado. Simplemente lo que creo es que hay que focalizarse en lo verdaderamente importante. Y esto me lleva a la frase del mes, que en este caso el autor no necesita presentación, es de Warren Buffett y es una de sus frases más emblemáticas cuando dijo: solo cuando la marea baja es cuando descubres quién ha estado nadando desnudo.
Que disfruten muchísimo de las fiestas, de las Pascuas, y nos vemos el próximo mes con un nuevo resumen. Un abrazo.